Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en nuestro cotilleo ahora de Ale Souto sobre la exposición titulada Neocódices, narrativas para nuevas historias y otras no tanto. Hoy estaremos platicando sobre esto. Les hago nada más el comercial de que todavía la pueden venir a visitar. Va a estar todo este mes hasta el 31 de agosto en la Galería Margarita Martínez Lambarri, aquí en Galería Casalam. Hoy vamos a estar platicando nuevamente con Eric, que ya veo que está por aquí conectado, para arrancar con esta charla del día de hoy. A ver si entra bien la conexión. ¿O no? Bueno, aquí estamos. Esta es la segunda exposición que tenemos de Ale Souto aquí en Galería Casalam. Su segunda exposición como solista. Ya se conectó Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diane? ¿Cómo estás? Un gusto Muy saludarte bien, de nuevo. gracias. Igualmente aquí con nuestras charlas. Claro. Te estaba nada más avisando la información que nos pueden venir a visitar. La exposición está hasta finales de mes, hasta el 31 de agosto, en la Galería Margarita Martínez Lambarri, de Ale Souto, con quien, de tema de que vamos a platicar hoy. Entonces, no sé, te dejo empezar, que arranquemos motores, Eric, ¿cómo ves? Muy bien, Diane. Qué gusto que siguen los proyectos. Qué bueno que la oferta se va pluralizando, que hay otros artistas que se van integrando al programa de exhibiciones de Casa Lam. Creo que el público puede encontrar muy buenas opciones de contenido. Y bueno, sí, esta exposición de la que vamos a hablar el día de hoy, Neocódices de Ale Souto, es una exposición que genera muy interesantes referentes para conversar. Hay muchos temas de los que podríamos hablar. Por principio, quiero también que la gente que nos acompaña sepa que esta es una exposición que trae también una colaboración curatorial. Es una exhibición que fue de alguna manera desarrollada por el artista, por Ale Souto, y también, por supuesto, con la colaboración de Michel Blanc-Soubé desde una visión curatorial. Y esto es muy interesante. Creo que me parece, 15 piezas que se encuentran en la exhibición están muy bien concebidas como una estación de obra para generar distintos niveles de recepción por parte del público. Una primera cosa que quisiera yo poner aquí en la plática es la referencia al códice, ¿no? Estas narrativas nuevas y otras no tanto, dice el subtítulo de la exposición, que quedan de alguna forma organizadas bajo la idea del neocódice, pues es ya de entrada un mundo para platicar, no solo directamente por la referencia al códice como documento antiguo, como texto pictográfico, en este caso antiguo, particularmente conectado con ciertas culturas, en este caso Eh, hay que recordar artista que tiene 10 años viviendo en México y cuya obra, él lo ha declarado en múltiples ocasiones, tiene un diálogo justo con este neoconcretismo que se dio no solo en Brasil, sino que se dio, por supuesto, en América Latina, tal como se había desarrollado desde los años 30, primero con el movimiento concreto en Europa y luego con el neoconcretismo ya posterior a 1959-1960. Entonces, sí, el códice, el mundo antiguo de América, de las Américas, fue retomado por artistas de alguna manera neoconcretistas en los años 60-70. No sé, nosotros tenemos un ejemplo muy interesante, inolvidable, Felipe Ehrenberg.
Felipe Ehrenberg, un artista tan importante en la escena del sistema del arte en México, tiene una aproximación neoconcreta, primero por su conexión con América del Sur, segundo por su conexión con la cultura de Brasil, tercero por su revisión, digamos, como él le llamaba, neológica, del pasado y del presente, su contacto con Fluxus. En 1990, Felipe Ehrenberg produjo una pieza de stencil que se llama Codex Aeroscriptus Ehrenbergensis, que es un códice posmoderno, irónico, trabajado con stencil, con una colección de stencil, y que es una pieza de culto en la carrera de Ehrenberg, y que además juega con la forma en que se le ponían nombre a los códices. Recordemos que estos documentos, de los cuales, por cierto, hay muy pocos verdaderamente anteriores a la llegada del grupo de españoles, es decir, los códices llamados prehispánicos, son menos de 20, se aceptan, me parece, 18 como tal, y después hay otros que se produjeron ya en la época posterior a la llegada de los españoles. Y claro, en eso hay muchas sutilezas, ¿no? Por supuesto que están los que se hicieron por parte de autores o de tlacuilos no aculturizados, pero ya posteriormente a la llegada de los españoles, otros por encargo de los mismos españoles, y así estos códices se conservan, la mayoría fuera de México, en colecciones europeas, precisamente porque fueron dados como obsequio. Estos textos pictográficos, esta Motivo escritura también por el cual basada. se entiende el, no, que motivo también por el cual entendemos el cómo se construía, ¿no? O sea, también es importante como marcar Claro, este momento de precisamente del después, no solo por una sí. manera de esto, sino para también entender, siento que esta narrativa, que precisamente es algo a donde quieres llegar precisamente con este tema. Sí, sí, incluso los nombres de los mismos códices se deben a muchas razones, a quién pertenecían, quién los encargó, dónde se encuentran o dónde fueron a dar, ¿no? Así tenemos el grupo Borgia, tenemos el Telleriano Remensis, el Feyerabad y Meyer, el Nuttall, el Dresde, en fin, el Florentino, etcétera. Estos códices se vuelven interesantes porque son formas complejas de tocar temas que sabemos que eran varios temas rituales, temas ceremoniales, temas calendáricos, temas, nosotros diríamos hoy, astronómicos, pero eran temas cosmológicos, temas rituales, y también, por supuesto, elementos de lo que nosotros llamamos posteriormente religión, los dioses, las ofrendas, los tributos, pero había otros que eran genealogías, que eran linajes, en realidad eran lienzos, eran mapas, eran cartografías, eran compendios, y nosotros usamos el concepto códex, que es un concepto, digamos, de alguna manera, más bien occidental, ¿no? La escritura, por supuesto, se basaba en las pictografías, en el dibujo especialistas, eran lo que nosotros llamaríamos bibliotecas, donde se encontraban estas piezas que fueron destruidas en gran parte y después sobrevivieron. Bueno, toda la interacción que se ve social, comunitaria, individual, en estos documentos, todo lo que ahí se narra, justamente representa un corpus, digamos, legendario, histórico y fabulatorio. Y esto, bueno, en otras culturas muy interesante, por ejemplo, no sé, me acordé ahorita del mapa de Bedolina, que es este petroglifo italiano, ¿no? En el norte de Italia, en Val Camonica, de los camunos que, digamos, hace 3000 años comenzaron a tallar la piedra, y en el transcurso de 1000 años ya estaba un mapa que revela y refleja, justo como se ve detrás de ti, Diane, densidades, líneas, cartografías, y que nos habla de procesos de caminata, de conocimiento, de cacería, de transhumancia. Así hay muchos ejemplos, ¿no? Está la vía de los cánticos de los aborígenes australianos que recorren el territorio mapeándolo y además contando y cantando historias de forma versual, como si fueran himnos para la deambulación. Hay evidentemente mucho Aquí me sobre gustaría esto. hacer un comentario. Digo, perdón, me disculpo de antemano porque la red está un poco terrible y ¿No? creo que te interrumpo con un poco de Es delay. lo que, sí, Pero, ok, pero creo que
Creo que es muy interesante justo el soporte del, o sea, el concepto del códice precisamente en el trabajo ahorita de Alex Souto, ¿no? Porque justo este transitar, este deambular que mencionas es algo que básicamente está en el quehacer de todo, o sea, no solo de esta colección en particular de la obra, de esta serie de Alex Souto, pero sí, digamos, de su quehacer, porque es una, él lo menciona, de hecho, en la charla que tiene con Mariana Chapa, en la charla inaugural, Claro, este, que la importancia de las derivas, ¿no? Y del territorio, y de entenderlo y de cómo de esta manera él lo sobrepone para generar precisamente en cada situación una nueva propuesta de esos espacios, de esos territorios, de esos espacios vividos, caminados, transitados, abstraídos, ¿no? De qué manera se reconfiguran a partir de la mirada del autor, de la mirada invitándonos a todos a que lo hagamos en un cotidiano, pero que se haga. Y siento que precisamente con su llegada a México, y como él también menciona, de tener esta propiedad ya, de vivir aquí con tantos años, de qué manera él encuentra justamente en el códice y en el estudio de estos códices la posibilidad de llevar ahora sí que a ese nivel esta nueva serie. exacto, exacto. Creo que podemos hacer una breve caracterización de las piezas que están exhibidas para poder retomar justo esta cadena de referencias que se antojan, ¿no? ¿Qué es lo que el público podemos ver en esta exposición? Son 15 piezas, de alguna manera quisiera llamarlas trans. ¿Por qué? Porque no son pinturas, pero son pictóricas hasta cierto punto. Están en los muros, la mayoría de ellas. La plataforma principal de la colección son piezas para muro que tienen algo de cuadro, pero no son cuadros tampoco porque son ensamblajes. Ahora, son ensamblajes, pero de alguna manera no violentan la sensación de que estás viendo plano y no estás viendo volumen, pero hay volumen porque son objetuales. Tienen en los ensambles objetos. Esos objetos encontrados, adquiridos, coleccionados, juguetes, souvenirs, de alguna manera cosas desechadas, pero también cosas que son casi de culto y de colección, porque yo me encontré ahí algunas figurillas y algunos juguetes que recuerdo que son vintage, o que si son más recientes, son revivals de modelos vintage. Por ejemplo, hay por ahí un caballero águila que recuerdo que la colección de juguetes de mi padre de los años 50 estaba, ¿no? Hay algunos objetos que reconocí de la infancia, reproducidos que en su coleccionismo Souto muy bien descubrió. Y luego hay otros que son más contemporáneos, más recientes, y coexisten con el fluido de color, que obviamente es material convencional de artista, y estos juguetes y todas estas pequeñas referencias de objetos están además bajo la política del collage, conformando ensamblajes. O sea, no es collage ni es ensamblaje, no es pintura, son cuadros, pero también son, digamos, objetos tridimensionales. No se convierten en esculturas, pero el montaje de la exposición nos recuerda por otros props que están ahí, como la pieza de cartón para deambular de Souto, nos recuerdan que el origen de esta práctica que está exhibida es un origen de procesos en la urbe. Decía Alex Souto en la conversación con Mariana Chapa, decía que cuando ella le pregunta, muy interesante, le pregunta, oye, ¿qué tipo de artista te consideras tú? ¿Eres pintor? ¿Eres escultor? ¿Eres artista conceptual? ¿Qué eres? Y él dice, bueno, me interesa la parte poética, me interesa la materia y me interesa el aspecto concreto, en este caso, históricamente neoconcretista, pero que en realidad son prácticas de arte concreto que en su manifiesto original de 1930 en los Países Bajos, pues es otra cosa, pero ese es el arte concreto histórico, ¿no? El de Theo van Doesburg, el del grupo de Steele, el de Mondrian, pero en general la práctica de arte concreto es producir arte para el espacio fenoménico, lo que nosotros llamamos comúnmente la realidad, el mundo fáctico, donde nosotros caminamos, nos movemos, donde existe la ciudad, que sabemos que es una civilización y por lo tanto no es naturaleza salvaje, pero ese espacio civilizado que es la ciudad, la arquitectura, la inmediación donde nosotros convivimos como sociedad,
Ese es el lugar con el que el arte concreto sueña. No saltar del muro y salir del pedestal para poder encontrarse cara a cara con el mundo de la sociedad. Esa fue en general y resumido el proceso del arte concreto desde 1930 hasta 1970. Pero el neoconcretismo, digamos, en este caso carioca, como bien señala también Michel Blanc-Sauvé en su texto, que es muy, muy interesante, su ficha para la sala, lo que se ve ahí es una práctica en la urbe. Dice Ale, yo soy una especie de poeta concreto matérico. Esta poesía concreta y este concepto de la materia en transformación era un concepto que habían perseguido justo los pioneros del neoconcretismo sudamericano, desde que fue de alguna manera puesto por Ferreira en el manifiesto de 1959, y otros como Helio Itichica, no sé, Ligia Clark, Ligia Pape, por ejemplo, les había interesado trabajar de forma poética con el legado, digamos, geométrico, con el legado racionalista del concretismo, pero tratando de volverlo subjetivo, de volverlo emocional y de llevarlo de lo individual a lo intercomunitario. O sea, eran varios ajustes de cuentas. Quizá aquí valdría la pena decir que el trasfondo de donde viene el discurso y la sensibilidad de Souto, que por supuesto lo ha llevado a su propio terreno y vamos a ver cuál es esa gran batalla cultural que empezó con las visitas dadaístas, con las deambulaciones surrealistas, y que prácticamente tuvo un ajuste muy fuerte con la deriva de los situacionistas. Estamos hablando de un proceso de los años 60, cuando aquella internacional letrista, que después fue la internacional situacionista, ya a finales de los 60, ¿qué es lo que quería? Quería hacer un uso poético crítico de la apropiación de la ciudad. Eso es todo. Es decir, los dadaístas en su actitud antiarte y los surrealistas en su conexión con el azar, con lo inconsciente y con lo misterioso en la ciudad, a los situacionistas les parecían ya superados. Es decir, ya no se trataba de imaginar un mundo maravilloso ahí caminando, sino se trataba de cambiar la vida y de crear nuevas costumbres, nuevos hábitos, pero de hecho en los hechos, no solamente en la mente, en el deseo. Para ellos había que ya alterar el curso de las cosas y a eso le llamaban deriva. Vivir la ciudad, Y el sí, cotidiano, o sea, la deriva es el cotidiano. cotidiano, justamente. El Sí, porque cotidiano, no se trata nada más como o sea, precisamente es unir estos dos planos, ¿no? O sea, el plano del mundo artístico con el plano del mundo, como bien mencionabas, de la sociedad, ¿no? O sea, es precisamente hacer, bueno, tenemos arte, tenemos sociedad, pero lo que estamos buscando es que esos límites cada vez se vayan perdiendo más, ¿no? Como bien mencionas, desde Dada, el situacionismo, todo eso. O sea, hay muchos ejercicios y muchos momentos en la historia del arte que esto pasa, pero sí, precisamente justo es como que yo lo imagino como si fueran, un poco como si fueran olas, ¿no? Entonces, así de que llega la primera y come un poquito más de playa, y luego llega una que come muchísimo más, se retracta, y otras que llegan y así, pero es precisamente eso, estamos sobre la costa, estamos sobre la playa, donde se está precisamente esta situación del límite entre un mundo que es la sociedad y el mundo que parece a veces muy ajeno, que es el mundo del arte, pero en este momento coexisten y de qué manera lo logran, ¿no? claro, ahorita que dijiste ese símil de las olas que llegan en diferentes energías a la costa, me acordé de un texto del propio Felipe Ehrenberg que se refiere a un nuevo modelo para la vida, en el que él habla de que los diferentes grupos que generacionalmente abordan este problema de qué hacemos con el arte, qué hacemos con la ciudad, qué hacemos con la irreverencia que quiere cambiar el paradigma de arte hacia otro tipo de arte. Él dice que a cada grupo en diferentes épocas del tiempo, como otros les toca ser más prudentes, otros son más irreverentes, pero dice él que lo importante es que ese oleaje no se termine, para usar el símil tuyo y el de él en la construcción de un nuevo modelo para la vida, a partir de que el arte vaya muriendo y reviviendo en nuevos formatos. Es decir, para que esté vivo tiene que morir parte de él en un paradigma que ya puede ser caduco, pero no hay que olvidar que todo paradigma energético en su momento cumplió lo que se propuso. No, quizá la molestia de los situacionistas con algunos de los surrealistas podría parecer también un gesto un poco pueril. Es decir, aquellos lograron lo que se propusieron. Ahora nosotros hagamos algo. Ya vendrán otros que nos sustituyan y tal vez nos tilden de tibios a nosotros. Pero cada época
y esta idea creo que estaba ya desde Heinrich Wölfflin, el historiador. Cada horizonte cultural cumplió lo que se propuso, de alguna manera, ¿no? Y ese es lo que puede hacer valer las distintas etapas de este oleaje. Sí, claro, no sé, desde Los Pasos Perdidos, este texto de André Breton de 1924, hasta la exploración de Guy Debord, por ejemplo, a finales de los 60, con la sociedad del espectáculo y todo este principio del détournement, de la desviación y de la derive situacionista. Claro que hay un mundo de diferencia, pero también son genealogías, son nómadas que están en la misma genealogía. Y me parece muy interesante que Alex Souto retome en su momento presente y a partir de sus prácticas en el cambio del siglo XX al XXI, retome varias de estas ideas. Hay una pieza que él menciona en la conversación del opening, que es Deambular Nostálgico, que es una pieza, es un ensamblaje con forma de tondo, digo como circular, pero que obviamente tiene aditamentos, y que recordémosle al público que cada una de estas piezas de neocódices tienen una ficha, obviamente autográfica, porque ha sido escrita por el propio artista con color, con una historia que es la que sería la parte textual que coexiste con la parte diagramática. O sea, el ensamblaje es un diagrama, no voy a decir qué índole tiene porque no, sería muy absurdo decir que es geométrico, sería muy absurdo que es decir abstracto. No, es un diagrama, es como una infografía poética, que es más bien una narratografía, y tiene obviamente estos objetos, es este collage, este armado, y tiene una placa con un relato que es una sinopsis, un copy, un abstract. Como Chapa en su conversación con Souto, recuerdan que aquí, además del códex, hay una referencia al exvoto, en parte, ¿no? Se había platicado, por supuesto, del contenido también en el programa de Casalam, de los exvotos de Vilchis, ¿no? Y lo menciona Souto en la conversación con Mariana Chapa, y él dice, sí, algo hay de eso también. Es como un neocódice, podría ser un neo-exvoto, yo agregaría. ¿Por qué? Porque está el texto tipo exvoto, escrito de forma, de alguna manera, vernácula, porque el texto a mano alzada con el pincel recuerda la escritura vernácula de los pintores anónimos y otros no tanto, que produjeron en los textos de los exvotos. Recuerden estas pinturas que surgen aproximadamente en el siglo XV en Italia y que, claro, en el mundo católico novohispano pues son material que se transmite al México independiente y popular y que tiene que ver mucho con el culto desde las esferas populares de este sincretismo católico tan lleno de tantas cosas que podría parecer una herejía en una aparente ortodoxia desde siempre, ¿no? Entonces, estas pinturas de agradecimiento por milagro a las entidades divinas, que en realidad nunca es una, y siempre he admirado la sutil y soterrada condición politeísta del monoteísmo judío-cristiano, ¿no? En el que al final no solo son Jesús o la Virgen, sino toda una cohorte de advocaciones de santos y mártires, quienes hacen los favores. Nada más claro, las puras advocaciones de María son tantas como cualquier politeísmo. Esas maravillosas pinturas de agradecimiento son votivas, esos son documentaciones que son testimonios de agradecimiento por milagros cumplidos. Algo de eso tiene el concepto del dispositivo que presenta Lesotho en neocódices. Algo tiene de códice neo y tiene algo de neo ex voto. En este de deambular nostálgico, que era el que nos llevó hasta parte de la conversación, como se lee ahí en la ficha, es la historia de un chilango en Buenos Aires, ¿no? Que además de que se encuentra fascinado cerca del río, está, por cierto, recordando a su pareja, ¿no? Y entonces, por si fuera poco, le cae el azar del tango, ¿no? Y entonces dice, se pone a llorar, ¿no? Esa es una de los relatos menos extraordinarios, pero más contundentes, porque te habla de fondo. Es como si fuera una historia de amor que bien pudiera estar en un son o en una milonga, pero también tiene un trasfondo político extrañamente sutil
de cómo desde los años 70, que estábamos hablando ahorita, que recordamos a Felipe Ehrenberg o a los grupos, o recordamos, digamos, los movimientos de arte y política de esos años 60, 70, este pan latinoamericanismo, la conciencia del bloque, la conciencia del sur, que se da como una nueva complicidad más allá de los nacionalismos individualistas, llamémosle así. Si cada país podía ser una entidad, ahora lo ideal era buscar lo que desde el principio se buscó en el siglo que va del 18 al 19, la independencia de las Américas, no de un país aislado por un país aislado. No, en realidad la visión, y no sé, la visión de Teresa de Mier, por ejemplo, la visión de los grupos intelectuales críticos anticolonialistas dentro del virreinato, era América se tiene que independizar como bloque, esos virreinatos, no nada más las naciones individuales. Ese 100 años, 150 años después, la conciencia cultural de la juventud crítica latinoamericana por afiliarse a un bloque hemisférico, entendido como un sur multinacional, que surge en los 70 y que sigue permeando hoy las prácticas contemporáneas en materia de arte y política desde la cultura, está presente en ese chilango que está en Buenos Aires. Es una historia pan-latinoamericana tan cargada de historia como cargada de puros afectos. Como en el buen cine, y me gusta que Michel Blanc-Sauvé se acuerde de Almodóvar cuando da cuenta de esta producción de Souto. Como en el buen cine de cualquier latitud, una historia de amor es también una historia de una civilización. Aquí están las dos cosas. Creo que esa pieza a Souto le interesa particularmente. Literalmente es redonda y además ahí se cumplen... Porque redondea los conceptos. Porque tiene la circularidad de la teoría, la circularidad de la experiencia estética y la circularidad del contexto, ¿no? Creo que podemos por lo pronto llegar a una primera idea fuerte para nuestros amigos que nos acompañan. La complejidad fue algo con lo cual dialogó el arte contemporáneo desde los 70 hasta el cambio de siglo como una referencia ineludible. Las prácticas, las teorías y los discursos de la complejidad. Lo primero que uno ve en la exposición en la sala Martínez Lambarri es que la obra de Alex Souto son compendios y son crisoles de complejidad. Son mapas, son como esos neolienzos, como aquellos antiguos que hablan de movilidad, de acontecimientos, de migraciones, de transhumancias, de nomadismos, de casualidades, de azares y también de algunos actos de voluntad. No son tan duros como los del situacionismo, ni son tan puramente poéticos como los del surrealismo. Creo que él hace una mediación. Hay un poco de todo. Hay azar, hay voluntad, hay casualidad, hay sobrenaturalismo y también hay procesos de objetividad. Para digamos, tomar otro ejemplo, hay uno que es muy divertido porque el humor, todas las generaciones de artistas de los 60 en adelante han explotado el sentido del humor. Sabemos que el humor incomoda al poder y combinado con la inteligencia puede incluso aterrorizarlo, ¿no? Esta mezcla entre crítica humorística y crítica inteligente, cuando mantiene esta combinación es cuando es más poderosa. Cuando solo es humor, todo se vuelve chabacanería. Cuando la inteligencia es demasiado solemne, no es seductora para otras voces. Esa combinación es magnífica y es muy de las generaciones de los 60 en adelante. Él tiene una pieza muy divertida, bueno, hay varias, pero recuerdo una que es la del regreso de Quetzalcóatl, que es un ensamblaje donde obviamente a veces hay foto, hay gráfica, hay elementos icónicos e incluso hay piezas de Lego. He dicho que hay juguetes y hay objetos y por supuesto están las estructuras de las que tanto se platicó en el opening, que son estas secuencias que de alguna manera remiten a cubos o a poliedros, que son como la rúbrica de Souto, ¿no? Ahorita hablamos de eso, pero este ensamblaje del retorno de Quetzalcóatl, no sé, no recuerdo exactamente si se llama así tal cual, pero se refiere a eso, narra la historia de dos interlocutores en una inauguración en el Museo Universitario del Chopo, ¿no? En donde ellos, en la plática, mientras tiene lugar el evento, empiezan a confabularse, ¿no?
me parece que son un rocker y un grafitero, ¿no? Están en esta conversación, de acuerdo con el copy del ensamblaje, y ellos empiezan a recuperar la idea del retorno de Quetzalcóatl, así, de la nada, ¿no? Lo cual tiene un trasfondo, porque, digo, para bien y para mal, porque también ha habido versiones monstruosas de las cosas, en el New Age, cuando surgió el New Age, todo el concepto de la era de Acuario, en la cultura y en los cultos de los 60 y 70, obviamente este tema del retorno de Quetzalcóatl circuló por todo el campus universitario y por toda la inteligencia o inteligencia, como se le dice a la comunidad visionaria, en versiones muy interesantes y en otras muy delirantes, el regreso de Quetzalcóatl como una invocación, digamos, postcolonial o decolonial, que recordaba viejos ajustes de cuentas espirituales a nivel hispanoamericano. Entonces, ellos lo recuerdan, pero alguien en el museo les dice, oigan, ya se acabó el evento, vamos. Y otra vez viene el retorno a lo cotidiano, ¿no? No sé si estés de acuerdo con esto o si antes de seguir yo con estas otras ideas delirantes, quisieras tú recordar alguna pieza en A mí lo especial, que me Jan, parece muy interesante, y debo de decir, es que bueno, siento que esta es una colección de obra que, que siento que habla de una apropiación cultural. O sea, siento que no, o sea, si te recuerdan precisamente el quehacer, la nacionalidad y todo del artista, realmente esto se vuelve algo extremadamente local, extremadamente chilango también, me atrevería a decirlo. O sea, es algo muy de la ciudad, sobre todo Ciudad de México, ¿no? O sea, en todas las latitudes, o sea, porque menciona Cuautitlán Izcalli, hacen un viaje desde Tultitlán, Puebla, Tultitlán, exacto. O sea, Naucalpan, abarca toda la ciudad y las periferias, que también es algo que creo que constantemente hace, ¿no? O sea, redignificar las periferias como parte de la urbe, como parte de esta masa citadina que se conforma y se construye día a día a través de estas historias, que muchas pasan desapercibidas, otras se vuelven noticia, otras son relevantes para quienes la vivieron nada más, pero son como diciendo, a ver, yo llegué a una ciudad, estoy en una ciudad, veo todos estos fragmentos, de qué manera los puedo presentar desde mi entendimiento, ¿no? Entonces, precisamente hace estas construcciones que arma, ¿no? Que presenta de una manera extremadamente lúdica, pero extremadamente cultural, o sea, ¿cómo decirlo? Como con un arraigo de propiedad sobre de la ciudad, porque se vuelve diciendo, a ver, estoy aquí, absorbí todo esto y esto es lo que quiero devolver. Esto es lo que yo encuentro de valía en esta conversación que he tenido en mis derivas con la Ciudad de México, en esta conversación que he tenido, y de esta manera, con estos pequeños fragmentos poéticos, me gustaría presentarles lo que yo he visto que puede ser tanto divertido, dramático en algunos casos, pero es simplemente para que todos volteemos a verlo y entendamos esta mancha urbana como lo es, ¿no? O sea, desde todos los fragmentos y de todas las posibilidades que la construyen. Entonces, esto me parece realmente muy interesante y como bien mencionas, ¿no? O sea, entender inclusive esta lógica, ¿no? Que a lo mejor para nosotros nos es muy fácil, pero si llega, no sé, a lo mejor si llegara un inglés, no necesariamente entiende la polémica del regreso de Quetzalcóatl hablando del Museo del Chopo y bueno, ya lleguen, ya váyanse, ¿no? O sea, no, esto no funciona. O sea, si es un fluir dentro de la misma ciudad, fluir dentro de esta misma deriva y entender estas sutilezas que la vuelven a la vez rica y a la vez ambigua, ¿no? claro. Oye, y haciendo un poco el chiste, tal vez un inglés sí la comprenda, porque acuérdate que el Chopo tiene la estética del pabellón de Paxton, Ah, bueno, recuerda la claro, arquitectura del Crystal Palace, y que claro. en 1824, Sir William Bullock, uno de los pioneros de la curaduría y la museología, exotista, por supuesto, aún, pues estamos hablando de la agenda del siglo XIX, en 1824-26 hizo una exhibición, incluso exhibió dos aztecas vivos. Él propuso un espectáculo exotista donde el flyer incluía
había un feature de dos aztecas vivos y expuso unas versiones totalmente idealizadas de la Piedra del Sol y de los monolitos mexicas, pero digo, eso solo es un chiste. Tienes razón. No, pero tiene todo que ver. Es un trabajo con el territorio. Estas piezas de neocódices es un trabajo con narrativas y con el territorio. Y decíamos, estas estructuras, como la que está justo en tu fondo de pantalla, detrás de ti, estas estructuras poliédricas que no son no son exactamente planas, pero nunca terminan por ser tridimensionales. O sea, son entre y tridimensionales. Al principio le dice Ale a Mariana en el opening, cuando ella también le pregunta algo que es llamativo, le dice, oye, cuéntanos algo como que como artista sea como un secreto que no hayas contado. Y él dice, bueno, sí, yo empecé marcando el espacio urbano con líneas, como las líneas de la vialidad, como las líneas de los carriles de la vía automotiva, ¿no? Luego dice esto que yo veo en la representación de las pisadas y las huellas en el códex. Luego lo transformé en estas secuencias como de poliedros, que son como cubos deformados, anamorfoseados, que representan tránsitos, acciones y procesos de interacción de los agentes o del sujeto o de las comunidades con el territorio. Es la representación de que está sucediendo algo. Es una representación neopictográfica de acontecimientos y de verbos visuales por medio de estas geometrías que, por cierto, tienen todo su origen en prácticas de mapeo neoconcretista. Es decir, de alguna forma, cuando en los años 50 los artistas avanzados del campo neoconcreto se dan cuenta que la vanguardia fue como una especie de antiindustria crítica y deseante para transformar la conciencia y el mundo, ¿no? Dos temas, por cierto, que se unen en la investigación fenomenológica que tan de moda se puso con Merleau-Ponty, digamos, en esa segunda mitad del siglo XX y que tiene tanta relación con el arte de ese momento. Percepción, conciencia y percepción productiva del mundo en mi conciencia y la generación de experiencia que pueda, por su condición productiva, cambiar mi relación con el mundo y transformar la vida. Bueno, la fenomenología, digamos, posterior a Husserl, a Heidegger, la de Merleau-Ponty y las prácticas neoconcretas, se dan cuenta que la vanguardia era como un almacén donde sobraron muchos conceptos y que con la Segunda Guerra Mundial se quedaron ahí guardados. Ese tipo de industria artística ya era caduca, había caído su utopía, de acuerdo con la investigación de Peter Burger, por ejemplo, ¿no? el formador del concepto vanguardias históricas, Peter Burger en su teoría de la vanguardia. La vanguardia se había quedado con muchas buenas ideas, con muchos buenos conceptos, como la geometría concreta, y ahí se quedaron. Entonces, la gente como los neoconcretistas teórico-prácticos sudamericanos, o pienso en el hemisferio norte, como se dice, en el grupo de la revista October, fundada en 1976 y que es tan importante para la teoría del arte del final del siglo XX, se preguntan, oye, ¿qué hacemos justo con toda la herencia de October soviético, del proceso Dada, del proceso surrealista, de las vanguardias pioneras? ¿Qué hacemos con todo ese saber si ya se acabó ese concepto? Pero no podemos dejar que se desperdicien esos grandes dispositivos mentales y conceptuales. Esos logros de cambio de paradigma no se pueden echar a perder. Todavía están ahí en el refrigerador de la historia. Así como hay un basurero de la historia, para acordarme del anarquismo, por supuesto, mucho más que cualquier otra versión, los pioneros de esa imagen, los anarquistas, el basurero de la historia, también está el refrigerador de la historia, pienso yo, y esos dispositivos estaban frescos, pero no había dónde ponerlos. Había que ponerlos en otra coartada estético-discursiva. Y los artistas se trajeron la geometría, se trajeron el aspecto, digamos, fenoménico del objeto, que ya no es un cuadro, ni un dibujo, ni una foto, ni una escultura de pedestal. Lo echaron en la realidad, lo echaron a andar en la realidad, propiciaron su interacción con el espectador como un usuario, al cual se le consideró capacidad de agencia, es decir, control, y entonces se mezcló
la jungla de la realidad con la geometría que estaba guardada en ese refrigerador histórico, y eso es lo que podemos llamar el tropicalismo, se llama el movimiento, que llegaría a tantas cosas como a la misma visión de un Caetano Veloso en otras prácticas culturales. La geometría y la carnalidad de las cosas se volvieron una sola cosa. Y ahí empieza esta historia de mapas, cubos, prismas, acontecimientos. Y al final, para cerrar esta intervención, lo que había era la nostalgia de que si la vanguardia había fracasado en parte y el sistema del arte se había vuelto un sistema de cosas y un sistema de alguna manera alienado y barbárico, de alguna forma tolerante del desorden mundial y encerrado en una monstruosa forma de su autonomía, había que volver a combinar en el caldero de la bruja del tiempo una nueva forma entre el diálogo del arte y la vida, y ellos la vieron en la geometría y en las cosas fenoménicas. Y de ahí sale Gabriel Orozco, de ahí salen prácticas como las del propio Helio Oitichica, de ahí salen prácticas justamente como las del neoconcretismo, que es una nueva Aquí me forma de hacer gustaría las como cosas. pensarlo, porque si lo vemos, por ejemplo, nosotros tenemos una relación, bueno, de menos yo siento que tenemos esta relación con la geometría, como que si la geometría perteneciera al mundo de lo maquinario, ¿no? O sea, de toda esta parte como más tecnológica. Sin embargo, acá en esto, o sea, digamos que en el neoconcretismo, precisamente lo geométrico no se pelea, digamos, con la parte más humana, con esta parte más corporal inclusive, ¿no? O sea, podemos pensar en los parangolés, ¿no? O sea, que son como unos cubos, o inclusive en Ligia Clark, sus bichos y todo esto, o sea, que son cosas que vienen de una geometría casi, o sea, extrema, o sea, una geometría total, pero que realmente lo que te remiten es a la naturaleza, a la corporalidad, a todo eso. Entonces creo que precisamente justo es esta posibilidad de entender también a la geometría desde la parte más, desde la percepción más humana o desde la percepción más corporal, ¿no? O sea, de entendernos nosotros como esta misma construcción geométrica, pero no irnos nada más a un cubismo, no irnos nada más a entender los rostros figurativos, sino de qué manera, precisamente, bueno, si lo vemos con estos, o sea, de qué manera esto se desdobla, esto potencia a lo mejor una forma, o a lo mejor un movimiento, o a lo mejor inclusive una sensualidad, una sugerencia, o sea, hay muchas posibilidades de la geometría, más allá de si lo vemos solo desde este lado como mucho más técnico y mucho más formal. O sea, metida la geometría en la naturaleza es geometría, ¿no? O sea, Claro. volver a eso, o sea, hacer esto, esta cuestión más recíproca para llevar precisamente a esa cotidianidad, regresar a la naturaleza, la misma potencia del arte, ¿no? Sí, sería una concepción orgánica de la O sea, total. tecnología, de la geometría, que no es tecnofóbica ni es tecnoparanoica, pero sí es crítica, busca la intersubjetividad, busca la conexión del patrón ortogonal, ángulo recto, o del hard edge, o del color field, o sea, las prácticas de contornos duros o de color industrial, para meterles el chip de la selva, llamémosle así. Y en ese sentido producir esto que en algunos campos se llama neobarroco, en otros campos se llama justamente estéticas decoloniales, en otro campo se puede llamar justo estéticas trans. Yo estoy utilizando conceptos de gente que ha interpretado no solo las artes visuales o expandidas, sino incluso la música, las letras, de cómo se dio esta nueva integración, esta nueva política de llevar al orgánico lo que era técnico, ¿no? En el caso de México, acuérdense, cuando MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, hace la exposición Desafío a la Estabilidad, para dar cuenta de todo eso que antes se llamaba ruptura, lo que nos cuenta es justamente cómo las poéticas del diagrama sirven para desafiar la estabilidad, pero sin romper la concepción del orden. O sea, se puede llegar a un orden, pero no tiene que ser rígido. Se puede llegar a una organización, pero no tiene por qué no considerar la selva, no tiene por qué no considerar la diferencia, no tiene por qué no considerar los territorios diversos, la sierra, el valle y la costa, las zonas volcánicas, las laderas, las colinas, las zonas lacustres, las zonas oceánicas. Latinoamérica es rica, es compleja, es multicultural.
puede tener un orden, pero ese orden no puede ser la imposición de una tecnofilia o de una racionalidad instrumental, como se dice en la teoría, o de una pura razón formal. Tendría que lidiar y negociar con la vida y con el desorden y con la fiesta y con otras cosas, ¿no? Eso creo que se nota Ahorita también que en estas comentas esto, fiestas de me Souto, por recuerdas favor. no, perdón, que ahorita que comentas esto me recuerdas a la exposición de heterotopías, precisamente de dónde vino ese concepto, ¿no? O sea, que venía precisamente esta idea, no, no es una utopía, no es una voluntad de unificar y de volver todo, digamos, como cuadrado y que todo se vuelva hacia ese patrón, sino más bien es encontrar dentro de todo, dentro de esto, la multiplicidad y la diversidad y digamos, resaltar precisamente esta diversidad y esta multiplicidad que se permite a través de esto, ¿no? Entonces siento que Claro. esto tiene mucho que ver con todo este quehacer. Fíjate, hay evidentemente, hay una pieza que es la de eje central, otro de los ensamblajes de la exposición, en el que se integra la narrativa de una pareja, me parece, de Puebla o algo así, que viene a México a comprarse el ajuar para su boda y se ven atrapados en el eje central, ahí en una movilización social. De nuevo, la pareja como imagen del amor privado, de la intimidad y de los afectos de la célula social, y el movimiento social, que es la gran historia del desamor colectivo en busca también de su propia reconciliación, y quedan atrapados, se pelean, discuten y se regresan y no compran nada, ¿no? Eso que también tiene humor, ironía, azar, implicaciones y rebotes de otra índole política y social, donde te habla de la historia, de mi historia y la historia de los otros y cómo podemos negociar también eso para no crear las rupturas, las disrupciones. Me recuerdan también cuando la estaba viendo, me acordé por el tránsito, por el eje central, me acordé de una cosa muy interesante porque tiene muchas coincidencias. Hay una chica que es física teórica, es brasileña, se llama Cristiane de Moraes Smith. Ella es física teórica en Utrecht, fíjate, y ella tiene una investigación increíble sobre la transportación cuántica, de cómo tal vez la conciencia humana sí se parezca a un sistema de computación cuántico, a una transportación cuántica de la red neuronal, en la que obviamente más allá digamos, de la física mecánica y la cuántica, como serían las computadoras cuánticas, ella piensa que tal vez las redes son como fractales cuánticos, como cuando ves la coliflor o el helecho, y que conforme lo ves de cerca tiene de nuevo estructuras fractales, que a su vez tienen otras estructuras fractales, en una alucinación que me recuerda el Shunyata budista y esta visión cuántica, y esa arborescencia infinita, porque el fractal tiene, ella dice, un área limitada, pero un perímetro infinito. O sea, el perímetro siempre va a tener estructuras más chiquitas, aunque el área sea finita. Esa idea que te habla de una estructura que ella dice que no es plana, pero tampoco es tridimensional, me recuerda justo las prácticas de poliedro y pictográfico de Alex Souto, que no sabe si representan volumen, representan plano o representan complejidad. Esa complejidad en su obra para mí es la gran aportación, una idea de un espacio que no podemos conceptualizar como traducible a las dos o a las tres dimensiones. Me parece que ahí es donde está el misterio, que está más allá del azar, más allá del aspecto político, social, y ahí es donde está la gran interrogante. ¿Qué demonios representan esas estructuras? Representan la complejidad. Eso es un desafío para nuestras mentes, como en el pensamiento de Cristiane de Moraes, que es compatriota del buen Alex Souto. Esa es la aportación que yo quisiera compartir con No, ustedes esta tarde. y creo que tiene que ver con precisamente con el título y con lo que platica Michel Langsube en su texto, ¿no? Que llega y dice, esta es una historia que yo vengo a proponer, pero se trata de venir a darle lectura, o sea, estas no son historias precisamente cerradas, como dices, ¿no? O sea, tienen a lo mejor esto, pero lo que acontece aquí precisamente sucede en los perímetros, sucede alrededor de esto, o sea, Las periferias, las periferias, en exacto. los márgenes. Lo relevante aquí no es la pieza en sí, es lo que la pieza en sí está provocando, lo que la pieza en sí está dejando, las historias que se están contando y no contando, o sea, todo lo que está pasando, pero a la vez no está pasando. O sea, lo que está, precisamente este espacio de indefinición Claro, que aporta precisamente el espectador, ¿no? Entonces te vuelve también
eres un personaje totalmente activo al entrar. Eres un agente, tienes capacidad de Agente. agencia, como decía la cibernética de los 70. Es decir, esos poliedros, esos ensamblajes te dicen, acuérdate que esto está pasando aquí, en esta expo, los objetos son potentes, pero acuérdate que allá están pasando otras cosas. Esto habla de lo que pasa allá, tú estás aquí para acordarte que pasa allá. Vete al margen, las periferias de la galería son las calles, las periferias de la ciudad son los suburbios. Son invitaciones a entrar y salir, ¿no crees? Son Sí, invitaciones a estar totalmente. en intersticios, en espacios desdisciplinados, desdibujados, trastocados, ¿no? Que Sí, creo totalmente. que ahí en lo que estás diciendo podría haber un poco eso, ¿no? Sí, y es que sí, creo que justo también en este sentido siento que inclusive se vuelve hasta un poco autobiográfico, ¿no? Porque como bien mencionaba Alex Soto, ¿no? Que él, creo que esto no me acuerdo si fue dentro de la charla con Mariana Chapa o en la otra charla que hizo con el Centro Cultural Brasil-México, Centro Cultural. pero donde mencionaba precisamente, ¿no? Que él sí es de Río de Janeiro, pero es de la periferia de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, deambular desde la periferia hasta el centro, o sea, hasta, digamos, como lo que conocemos, digamos, turísticamente por Río de Janeiro, pasa precisamente como aquí, ¿no? O sea, él está reviviendo, está retomando precisamente estas periferias que él comprende desde una inteligencia personal y una vivencia personal de por qué esto y la posibilidad que estas periferias y que estos espacios, estos intersticios, porque precisamente siguen siendo, pero no ciudad, siguen siendo reconocidas, pero no, son donde está la mayor cantidad de la población inclusive, pero... Es área conurbada, es zona metropolitana, es zona industrial y es espacio laboral. Claro, y él como viajero contemporáneo a México, él dice, me identifiqué con Michel Blanc-Sauvé en eso, somos un poco el extranjero. Y Y aprendes nuevos códigos. él hizo en México justo lo que tú dices que era su propia condición en Río de Janeiro. Es decir, él era un poco ese nómada transurbano y lo sostiene aún estando en otra latitud. Tiene su carnet de nómada, ¿no? Sí, sí, y lo porta con orgullo, ¿no? O sea, lo porta como la firma precisamente que no solo son estos fractales o estos cubos que aparecen para marcar la huella, pero también precisamente digamos que eso un poco es la abstracción de lo que él viene a hacer en estas uniones, ¿no? O sea, Y por eso la obra es como entre muy contundente y muy automática, entre muy de improntas y de una materialidad, digamos, como a la intemperie, muy trabajada, como él dice, después de muchos años, tiene la sutileza del productor de objetos, pero también están desmanufacturados en cierto sentido. Él llega a una mediación, que están manufacturados y están desmanufacturados. Hay ahí una especie de desmodernidad, y me acordé de Roger Bartra y su desmother, el desmother, como podemos traducirlo coloquialmente, pero también el desmoderno. Está desmoderno y está a la vez en una lógica de relajo, ¿no? Estas son serias y son manufacturas también irónicas. Están flotando en el filo de lo irreverente y de lo que está manufacturado. Es muy interesante de ver en las piezas como tal. sí, pues no me fijé muy bien cuánto tiempo tenemos, pero para que no nos agarre ¿Ya? la mitad de todo esto, solo quería recordarle a todos los que nos están viendo e invitarlos, si tienen algún comentario, alguna duda, ahora sí que ya nos echamos el monólogo aquí, Eric y yo, pero también está abierto para que precisamente nos dejen saber si tienen alguna duda, tal. Los invitamos a que la visiten, ya me hicieron la corrección, no está hasta el 31 de agosto, está hasta el 12 de septiembre. Entonces, Genial. para que la puedan venir a ver, ¿Y va a haber es la primera que se ve. evento? ¿Mande? ¿Va a haber algún evento para verla, algo así, Diane? ¿Algo Sí, que de hecho, saber? este fin de semana, este domingo, se me había olvidado, gracias por el recordatorio. Hay una visita guiada precisamente con el artista a las 4 de la tarde aquí en la galería. Para eso sí, Hay nada que más. registrarse, ¿no? Sí hay que registrarse para que, ahora sí que, si estamos teniendo mucha gente, entonces a lo mejor si se siguen registrando ahorita no les vamos a cancelar la visita, pero a lo mejor se divide en bloques. Entonces lo vamos a dividir en bloques, tal vez cada media hora, porque sí está teniendo digamos, mucho Fantástico, fantástico. para que se den una vuelta, es muy, muy divertido verla, realmente no pasa por alto. Habrá quienes a lo mejor les desconcierte un poco la manera que muy claramente estas construcciones que bien menciona Eric, ¿no? Que no son collage, no son ensamblaje,
sino son todo lo contrario, como bien dice, ¿no? Narrativas para nuevas y otras no tanto, o sea, no, nada queda muy claro, pero esa es la riqueza precisamente de esta colección. Veo que por ahí nos saludó Ale Soto hace ratito, que estaba por aquí conectado, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, ¿no? Vi algunos comentarios, pero creo que era más bien sobre el título de la exposición, ¿no? Del regreso de Quetzalcóatl, no me fijé muy bien. Pero si alguien más puso ahí algo adelante. No, creo que nuestra amiga Perla Acevedo, nuestra colaboradora de la Claro, galería, claro. nos aclaró que en efecto era el título de aquel ensamblaje, El regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Pues sí, sí, Era la aclaración. quedó muy bien marcado, pero sí, los invitamos a que vengan, hay muchas, está de una manera hecha la exposición para que precisamente así como dice Eric, ¿no? De pronto te encuentras algunos objetos, algunos pequeños fragmentos de cosas que te van a remitir a algo personal. Entonces creo que eso también es un gran acierto del artista. Hay cosas aquí que son muy específicas de los afectos de las personas, o sea, como individual, o sea, hacia los juguetes. Creo que también esto es muy Sí, relevante. te remiten a nuevos afectos y a otros no tanto, como dice el título, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Diane. Bueno, Gracias pues de un nuevo. Un gusto. placer, como Gracias, siempre. Ale, que te vimos por ahí. Y a todos los que se conectaron, muchas gracias por seguirnos. Ahora sí que estuvo muy concurrido, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Los esperamos a la próxima. Vale. Bueno, Eric, nos vemos. Chao.